Miren, hay cosas que nosotros debemos entender que son de suma importancia. Yo les voy a leer de forma rápida algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, y especialmente dentro de esta semana, para poder comprender este tema de la lluvia tardía. Ayer yo di un tema que podríamos decir era introductorio en algún sentido. Hoy voy a hablar particularmente de qué es la lluvia tardía, dar más detalles acerca de qué es realmente la lluvia tardía. Después, en el día de mañana, voy a hablar acerca de qué es la lluvia temprana, porque evidentemente para recibir la lluvia tardía sabemos que necesitamos recibir la lluvia temprana. Luego los otros días voy a estar hablando acerca de eventos finales que anuncian, tanto por fuera como por dentro de la iglesia, el pronto derramamiento de la lluvia tardía y, por supuesto, también lo que tiene que ver con las profecías y cosas que están sucediendo alrededor del mundo que nos indican que evidentemente la lluvia tardía está cerca y qué debe suceder, por lo tanto, en la iglesia para que venga el fin. Dicho eso, entonces a mí me gustaría poder decirles que, qué es lo que la Biblia, y por supuesto textos de Ellen White, nos enseñan acerca de qué es la lluvia tardía. Miren, en primer lugar, antes de hablar de lluvia tardía, necesitamos hablar un poquito de por qué se le llama lluvia tardía en la Biblia a esto. La lluvia tardía sencillamente es una forma de ilustrar algo que Dios hará y que hizo en el Antiguo Testamento. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Qué hizo en lo que está registrado en el Antiguo Testamento? ¿No se supone que la lluvia tardía es para el tiempo del fin? Bueno, es que la frase lluvia tardía en español sencillamente hace alusión a un tipo de lluvia que caía en la tierra de Israel, en lo que se conocía como Antiguo Cercano Oriente o el Cercano Oriente hoy en día, etc. Bueno, dicho eso, quiero mencionarles que las lluvias, en esencia, que caen en el mundo, obviamente que caen en periodos determinados de tiempo, pero hay zonas en el mundo donde llueve de forma abundante. El clima es un poquito diferente. Y es interesante que en el tiempo, bueno, hoy también pasa lo mismo, con algunas diferencias quizás, por algún supuesto o no cambio climático. El hombre ha tenido mucho que ver con estas injerencias sobre el clima. Ustedes creo que lo han experimentado quizás últimamente o no. Pero bueno, al margen de eso, en los tiempos en los que fue escrita la Biblia, y realmente de forma natural sigue sucediendo, en la tierra de Israel, estas lluvias caen en ciclos. Hay dos estaciones en la tierra de Israel, que una es la que se conoce como la estación de lluvias, que es donde durante varios meses caen lluvias, y hay otra estación que se conoce como la estación sin lluvias, o la estación seca, que es obviamente donde no suelen caer lluvias. Con esto no estoy diciendo que por exactamente la mitad del tiempo en Israel no llueve en absoluto. Puede ser que llueva muy esporádicamente, pero hay una parte del año que es bastante lluviosa y otra parte que no lo es. Quisiera comenzar por esta última, por la que no es tan lluviosa, o sea, la que se conoce como estación sin lluvias. Quisiera mencionarles qué es lo que ocurría y después qué es lo que ocurría en la estación con lluvias, para que ustedes puedan entender el contexto de la lluvia tardía, y entendiendo eso, podrán entender también cómo se aplica eso a nuestra vida espiritual. En cuanto a la estación sin lluvias, esta estación solía comenzar entre lo que serían para nosotros los meses de marzo y abril. Y digo para nosotros, aunque para los israelitas de alguna forma también, porque ellos tienen otro calendario, tienen otro almanaque. Nosotros, especialmente los que estamos en Occidente, tenemos un calendario que es el que utiliza casi todo el mundo, que se conoce como el calendario gregoriano. Pero los israelitas tienen otro tipo de calendario, un calendario que lo basan de alguna forma, no digo completamente, en el ciclo lunar, y por lo tanto puede diferir un poco y estar desfasado de nuestro calendario. Por eso, cuando yo les menciono que esa estación comenzaba entre marzo y abril, es porque a veces hay un desfasaje de más o menos un mes entre el calendario de ellos y el calendario nuestro. Esta estación, donde generalmente no había lluvias, era ideal para viajar. ¿Por qué creen ustedes que una estación donde no hay lluvias es ideal para viajar? Y bueno, porque no hace falta estar en Israel para darse cuenta que si no llueve hay más facilidad para que tú viajes. Hoy en día tenemos autos, hay aviones, hay todo tipo de medios para que tú no te mojes mientras vas viajando.
Pero antes eso no sucedía, antes o tenían que estar caminando, o tenían que ir a caballo, o tenían que ir con algún tipo de carruaje, donde no siempre tenían techo. Y la realidad es que no solo viajaban algunas personas, a veces tenían que viajar familias enteras. Así que por esa razón es lógico entender que esta estación era ideal para viajar. Y a diferencia de las estaciones lluviosas, eh, esta estación no lluviosa, por el hecho de que podía viajar, no solo se podía viajar porque no tenías una lluvia continua que te estaba mojando, sino porque los caminos no se inundaban. En la estación lluviosa, los caminos solían inundarse y eso impedía el paso de las personas. Es interesante que, si ustedes recuerdan, Dios estableció en el Antiguo Testamento fiestas que se conocen en la Biblia como fiestas solemnes. Había 7 fiestas principalmente, pero en 3 de ellas Dios esperaba que su pueblo estuviera junto, adorándole en Jerusalén. Y para poder ir hasta Jerusalén a adorarle, evidentemente si esas fiestas caían en un periodo de tiempo que llovía mucho, probablemente muchas personas no podrían viajar. Así que Dios hizo todo perfecto, incluso a la coordinación con el clima, dónde colocar las fiestas para que las personas pudieran viajar en ese tiempo donde no llovía para poder ir a adorar a Dios. Ustedes pueden verificar cuáles eran estas 3 fiestas en Deuteronomio 16:16, estas 3 fiestas principales donde tenían que ir y presentarse delante de Dios en el santuario, y estas fiestas eran la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas, o también conocida como Pentecostés, y la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. En ese espacio de tiempo donde no llovía, ustedes se imaginarán, y especialmente entendiendo de cómo es el clima en Israel, que la tierra se volvía árida por causa de este verano desértico. Había muchos montes, unos famosos montes que quedaban en una zona llamada Gilboa, así que esos montes de Gilboa quedaban secos y por supuesto muchos de ellos sin vida por causa de la escasez de lluvia. Y por otro lado teníamos la otra estación que yo les dije, había 2 estaciones, ya les acabo de mencionar de forma breve la estación donde no llovía y después estaba la estación donde sí llovía. Esta estación lluviosa generalmente iba desde los meses, para nosotros, de septiembre hasta marzo. A su vez, esa estación lluviosa estaba dividida en 3 partes esenciales, 1, 2, 3, no en 2 como a veces creemos que es lluvia temprana y lluvia tardía, sino que estaban divididas en 3 zonas. En cada una caía un tipo de lluvia que aparece en la Biblia y que es interesante en el Antiguo Testamento. Se dedican palabras diferentes en hebreo para describir a cada una de esas lluvias. Esos 3 tipos de lluvias eran, por supuesto, en primer lugar, la que se conocía como la lluvia temprana. ¿Por qué será la lluvia temprana? Porque, bueno, dentro de ese periodo lluvioso era la que primero caía. ¿Cuándo caía? Caía entre mediados de octubre y mediados de diciembre. Ahí es cuando estaban estas lluvias tempranas, que no es que todo el día estaba lloviendo durante 3 meses, sino que llovía, después pasaban los días, salía el sol, y así sucesivamente hasta que llovía. Algo similar a lo que ocurre también en otras partes del mundo, incluyendo los países de donde somos cada uno de nosotros. Después, en el medio, antes de la lluvia tardía, tenías una lluvia muy intensa, muy fuerte, donde esa lluvia caía entre los meses de diciembre a marzo, y esa lluvia parece que tenía la función de remojar y empapar toda la tierra. Esa lluvia era la que solía llenar las cisternas, llenar los manantiales, estanques que pudiera haber allí en la tierra de Israel. Y por último, por supuesto, estaba la lluvia tardía, que caía cerca de lo que es para ellos, en el hemisferio norte, o la zona boreal del mundo, el comienzo de la primavera. Tenemos aquí hermanitos que están conectados desde la línea del Ecuador hacia arriba, así que ellos, por supuesto, saben que la primavera está invertida con nuestro hemisferio, lo que para nosotros sería otoño, para ellos es primavera y viceversa. Así que esta lluvia, que era la lluvia tardía, caía en lo que era la primavera en la tierra de Israel, que eso era entre los meses de febrero y abril aproximadamente. Bueno, en ese periodo de tiempo donde caía la lluvia tardía, aparecían obviamente las flores, aparecían luego los frutos. Es interesante que nosotros sabemos por lo que la Biblia nos dice y por lo que la agricultura también nos dice, es que la cebada era siempre la primera cosecha que aparecía cuando aparecían estos primeros frutos generados por la lluvia tardía. En otras palabras, la lluvia tardía
daba fruto, o hacía que el fruto pudiera madurar. Y los que primero maduraban, estos granos que primero maduraban, eran los granos de cebada. Y justamente este grano de cebada era el que se utilizaba como parte de una fiesta, que era la fiesta de las primicias, que si ustedes recordarán, esa fiesta de las primicias ocurría para lo que era el calendario israelita el 16 de Nisan, o sea, 2 días después de la Pascua, y ahí es que se ofrecían las primicias, que era el grano en su espiga, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Luego, días más tarde, aparecía el trigo, cerca de los meses de mayo, junio, justamente para el tiempo de la otra fiesta que yo les mencioné, que era la fiesta del Pentecostés, o fiesta de las semanas, donde también se ofrecía una ofrenda a Dios, pero en este caso no era lo que aparecía inmediatamente, que era la cebada, sino con lo que aparecía luego, que era justamente el trigo. Este tipo de lluvia de la que estoy hablando, que es la lluvia tardía, no era parte de las lluvias torrenciales que caían antes, sino que era más suave generalmente. Era algo así como la lluvia temprana, pero a diferencia de la lluvia temprana, y a diferencia incluso de las lluvias torrenciales que caían de golpe y sonaban cisternas, inundaban caminos y ríos, etc., esta lluvia era más suave, pero era muchísimo más abundante. Esta lluvia era, la lluvia tardía, era la que permitía, como mencionamos, la floración, la maduración del fruto, y por lo tanto era la que preparaba al fruto para la cosecha. Ahora, qué interesante que ahora, entendiendo cómo era que funcionaba este esquema de lluvias en el antiguo Cercano Oriente, concretamente en la tierra de Israel, Dios utiliza de este esquema que él mismo había creado para ilustrar lo que Dios quería hacer y quiere hacer en los corazones de sus hijos. Dios utilizó esas ilustraciones de una forma muy particular. Hay muchos textos en la Biblia que muestran esas ilustraciones. Yo no tengo tiempo ahora para dedicar a cada uno de esos textos, pero sí a unos de los más conocidos y que son sumamente ilustrativos para lo que tiene que ver con el tema que estamos tocando. Por ejemplo, si ustedes abren sus Biblias en Deuteronomio capítulo 11, yo voy a leer ahí 2 versículos, en Deuteronomio capítulo 11, los versículos 13 y los versículos 14, dicen lo siguiente: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar algo. Por supuesto que Dios nos pide obediencia. Por supuesto que Dios quiere que obedezcamos. No debería ser para nosotros una mala palabra la obediencia. Pero hay una realidad. Nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos. Con esta naturaleza caída solamente no podríamos hacer nada. Esta naturaleza caída, digamos que es de alguna forma parte, no es nuestro envase, evidentemente, porque no somos dualistas que creemos que tenemos un alma adentro, pero evidentemente es parte de lo que somos, porque lo que somos no solo es nuestra naturaleza, es nuestro carácter, nuestra personalidad, pero bueno, nuestra naturaleza influye muchísimo en nuestras acciones, hasta tal punto de que sin una ayuda extra, que es la ayuda de Dios o de Cristo viviendo en nosotros, de acuerdo a Gálatas 2:20, nosotros jamás podríamos obedecer los mandamientos. Esto de alguna forma lo hemos mencionado ayer, cuando yo he mencionado algunos textos donde mostré que es Dios el que hace la obra en nosotros, no somos nosotros. Y para que Dios haga la obra en nosotros, nosotros tenemos que creer en Él. Por lo tanto, cuando aquí, cada vez que leamos en la Biblia, Deuteronomio 11, por ejemplo, 11:13, donde Dios dice que hay que guardar los mandamientos, como aquí, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que es una condición para lo que vamos a leer ahora, no debemos entender que esto es salvación por obras. No debemos entender que nosotros tenemos que obrar con nuestras propias fuerzas. No debemos entender que bajo ningún punto de vista Dios está hablando de justicia propia, justicia humana o esta justicia mala que tenemos. Porque si así fuera, entonces Dios estaría contradiciendo, ya que primero que nada no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, mediante una fe que obra. Dios lo deja muy claro en la Biblia, y nosotros debemos entender esto para no caer en la confusión. Así que cuando leamos cosas como, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, en nuestra mente debemos entender que lo que Dios nos está diciendo es, sí, crees primeramente en mí, que yo puedo ayudarte a obedecer mis mandamientos, entonces con el poder que te estoy dando, tú ejecutas esa orden que te estoy dando, que en este caso es guardar los mandamientos, entonces todo lo demás. ¿Se entiende? Esto no es salvación por obras, esto es salvación meramente por gracia. Pero evidentemente los mandamientos tienen un rol muy importante en el plan de salvación y en la vida humana. Dios no quiere sencillamente que digamos, bueno, yo creo en Dios y sigo comportándome como quiero en mi vida, y porque si así fuera,
entonces no importa si creo o no creo en Dios. La realidad es que todos podrían ser salvos. Como tristemente, y no es el tema de hoy, pero quiero hacer un mini paréntesis, hoy en día muchos, tristemente, dentro también de la iglesia adventista, están considerando que todos se van a salvar, y hasta hay algún grupo de personas por allí que dice que hasta Satanás se va a salvar, algo totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Es un tipo de universalismo contrario. Obviamente eso no pasa dentro solo de la iglesia adventista, pasa afuera. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado con estas cosas, porque cuando Dios nos pide que lo obedezcamos, no es porque da lo mismo si obedecemos o no. Obviamente que la obediencia es fundamental, porque nosotros vamos a ser juzgados por obras. Somos salvos por gracia mediante la fe, pero esa fe tiene que ser una fe que obra, y no obra solita. Dice que obra por el amor, y como Dios es amor, y Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, es obvio que es Cristo el que hace la obra, que lo confirma Hebreos capítulo 13, versículos 20-21 que habíamos leído ayer. Bueno, ahora sí, aclarado esto, avancemos entonces. Ahí dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y ahora viene el versículo 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. O sea que Dios la va a dar a tiempo. Dios no va a demorar una lluvia si nosotros realmente hacemos lo que Dios pide que hagamos. Que en este caso, aunque ahí dice guardar los mandamientos, entendamos que antes de guardar los mandamientos, nuestro corazón y mente tienen que ser transformados para que eso realmente pueda ser acepto delante de Dios. Por lo tanto, antes tenemos que creer. Entonces ahí dice que Dios dará la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Y luego dice, ¿cuál? La temprana y la tardía. Dios ponía énfasis en estas dos lluvias, y no es que no se menciona la que dije en el medio, que eran esas lluvias torrenciales y fuertes, no porque la lluvia fuerte y torrencial no fuera importante, sino porque Dios quería hacer énfasis en dos momentos determinados en la historia, no solo de la iglesia, sino de cada ser humano. Pero parte de esto igualmente lo vamos a ver mañana. Entonces ahí dice, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Luego, en otro texto que aparece en la Biblia, también aparece el concepto de lluvia temprana y lluvia tardía, y es en el libro de Joel. Ese famoso libro profético, por supuesto, ese famoso libro que habla del derramamiento del Espíritu Santo, que Dios derramará sobre toda carne, y que vamos a leer a continuación, dice en el versículo 23, Joel capítulo 2, versículo 23. Hermano querido, tú puedes estar tomando nota ahora, o puedes sencillamente después irte a YouTube, donde está quedando grabado este video, retroceder y sacar apuntes, aparte de lo que yo te puedo pasar, por supuesto. Dice allí, Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera a su tiempo. ¿A qué lluvia primera se estará refiriendo? A la que vimos que en el orden del periodo de lluvia aparece en primer lugar, que es la que se conoce como lluvia temprana. Y os hará descender sobre vosotros, y aclara, dice lluvia temprana y tardía como al principio. Y si ustedes adelantan unos versículos, en el versículo 28 y 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si ustedes se fijan, el orden de los eventos registrados en Joel capítulo 2, hay una promesa del derramamiento de lluvia temprana y tardía, y es interesante que luego se dice qué es lo que ocurrirá cuando finalmente se derrame esa lluvia, tanto temprana como tardía. La temprana, aunque vamos a hablar de eso mañana, en esencia, a nivel eclesiástico, cayó en lo que se conoce como el día del Pentecostés, unos 50 días después de una fiesta que se conoce como la fiesta de las primicias, que caía el 16 de Nisan. Entonces a partir de ahí contaban 50 días, que era los 40 días que Jesús caminó con los discípulos, le sumaban 10 días más que los discípulos estuvieron en el aposento alto, y entonces encuentran la fiesta del día del Pentecostés. Bien, entonces ahí fue derramado el Espíritu Santo sobre muchos de los que estaban allí presentes, bueno, de los discípulos sobre todos, pero después sobre otras personas más, pero esto se nos promete que ocurrirá en mucha mayor medida en el tiempo final de la historia, dentro de no muchos días. Conforme a lo que Jesús le había dicho a los discípulos, dentro de no muchos días recibirían el Espíritu Santo. Bueno, evidentemente hay una aplicación profética para nosotros también. Dice allí, entonces, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones,
y también sobre los siervos y sobre las siervas, dice aquí, derramaré mi espíritu en aquellos días. Voy a leer un último texto más de esta lista de textos que busqué para compartir con ustedes, donde habla acerca de la lluvia temprana y tardía. Oseas capítulo 6, versículo 3. Es ese famoso texto que dice, Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es interesante que ahora el texto coloca el derramamiento de la lluvia tardía con el concepto de el conocimiento de Jehová. Evidentemente, esto no es coincidencia. Yo ahora después les voy a leer algunas cosas que muestran que no es bajo ningún punto de vista coincidencia. Pero dice aquí, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ya se estarán dando cuenta entonces por lo que acabo de decir, que el derramamiento de la lluvia, tanto temprana como tardía, tiene que ver con conocer a Dios. Y dice, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la tardía y temprana a la tierra. Ahora, con esto en mente, tengamos en cuenta algunas cosas importantes a modo de repaso que vimos ayer, porque esto que yo les acabo de decir va a ser reforzado más aún con algo que les voy a mostrar que vimos ayer, para que ustedes puedan entender entonces qué es la lluvia tardía. Yo voy a proyectar en pantalla, déjenme un momentito, voy a proyectar en pantalla aquí algo que tengo. Ahí está. Ya va a aparecer. No voy a estar continuamente proyectando en pantalla, pero en este caso me pareció oportuno hacerlo. Por las dudas, solo para que me confirmen, ¿están viendo ustedes? Ah, bien, perfecto. Estoy viendo lo que se está compartiendo. Quería saber si se estaba compartiendo el PowerPoint que quería compartir. Aquí tenemos una cita de Elena de White muy interesante que hemos visto ayer y que a modo de repaso nos sirve para entender que de la misma forma que hubo conversiones en el día del Pentecostés, así lo habrá al final de la historia, conversiones de miles de personas. Ahí ella dice lo siguiente: viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Hay otra cita que va en la misma línea, donde dice que los cristianos pidan con fe la bendición prometida y la recibirán, así como pasó en el Pentecostés con la bendición prometida, de acuerdo a lo que vimos ayer. ¿Recuerdan? El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Pero la lluvia tardía será aún más abundante. Esto es, incluso así funcionaba con el clima. Acuérdense que la lluvia tardía era como la lluvia temprana, era suave, pero era muchísimo más abundante. Y de la misma forma es lo que va a pasar al final de la historia. Y por último, en cuanto a este repaso, ustedes recordarán lo que vimos ayer también, que la lluvia tardía no deberíamos considerarla meramente como una cuestión futurista, como una cuestión del futuro, allá lejos, en algún momento de la historia. No. Dios no está esperando, acuérdense, ningún tic-tac tampoco para derramar la lluvia tardía. La lluvia tardía puede ser una realidad hoy en mi vida, si realmente yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y por supuesto, como iglesia, no sé bien concretamente cuántos habrán aceptado al final la lluvia tardía, etcétera, pero como iglesia finalmente la recibiremos como Dios quiere que sea recibida. Pero ahí dice, miren, aquí está hablando de cada uno de nosotros, como iglesia. Si realmente nos consagramos a Dios, miren lo que sucedería. Dice, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia. No dice tenerlo en el futuro, dice tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. De esto hemos hablado ayer y yo quería recordarles esto porque es de suma importancia para poder entender qué es la lluvia tardía. Ahora, con esto en mente, sigamos entonces con lo que estábamos mostrando. Yo les voy a mostrar una diapositiva más, después voy a dejar de compartir, después quizás les comparta alguna más. ¿Qué es en esencia la lluvia tardía? Ya hemos colocado qué era en cuanto al clima, en cuanto a la tierra, qué es lo que sucedía. Hemos visto cómo Dios usa el concepto de lluvia tardía. Hemos visto también que Elena de White claramente menciona que la lluvia tardía no deberíamos considerarla como algo del futuro, necesariamente,
aunque será también algo del futuro, sino como algo que puede suceder ahora mismo en nosotros. Entonces, con esto en mente, ¿qué es en esencia la lluvia tardía? Bueno, cuando hablamos de lluvia tardía, evidentemente lo primero que se nos viene a la mente es que es un símbolo de ¿qué cosa? Del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significa que el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros? Acuérdense, por otro lado, que Jesús había dicho que os conviene que yo me fuera para que Dios, para que Él mismo también, enviara el Consolador. Y nosotros sabemos que si bien Cristo en persona ahora está en el cielo, también en persona puede estar en nosotros, pero ahora no lo puede hacer sencillamente como ser humano, porque un ser humano así no se puede meter dentro de otro ser humano y vivir, y tampoco esto es un símbolo, créanme, sino que Cristo puede vivir en persona, pero a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, eso es lo que deberíamos entender como el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿qué implicancias tiene eso? ¿Qué implicancias tiene el derramamiento del Espíritu Santo? Ahí entonces les voy a mostrar otra cita. Esto ustedes lo pueden ver en el libro El Evangelismo, página 508, párrafo 2, donde Ellen White menciona: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y brillantes de santa consagración. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del monte Sinaí, que tenía algo en su rostro? ¿Qué tenía en su rostro? Parecía que había una luz que no era natural de él, y esa luz había provenido por haber estado frente a Dios. Dios le había hablado, le había dado más conocimiento. En esos 40 días, entiendo yo que no solo estuvo Moisés callado, de hecho, el texto dice algunas de las charlas de las cosas que Dios le habló. Así que la palabra que salía de la boca de Dios evidentemente hizo algo en el corazón, en la mente de Moisés, que la aceptó, hasta que finalmente cuando sale de la presencia de Dios, sale con su semblante iluminado. Y esto tiene que ver con lo que traía en la mano también, que eran los mandamientos. Y ahí se nos dice, ella, Elena de White, hablando acerca de lo que sucedería en el tiempo final de la historia, algo muy similar en algún sentido, porque dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y brillantes de santa consagración. ¿Y qué harán estos siervos? Dice que se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. O sea, imagínense la escena, por favor, mientras estamos aquí leyendo juntos. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Dice luego que Satanás también efectuará, pero en este caso sus falsos milagros. ¿Por qué yo subrayé en rojo que se realizarán milagros? Primero, evidentemente, por parte de Dios, pero que Satanás también efectuaría sus falsos milagros, porque nosotros debemos entender que no es a través de los milagros que deberíamos ver si realmente algo procede de Dios o no. No por eso Dios dejará de hacer milagros, pero no es viendo los milagros a ver si esto es de Dios o no. Porque acuérdense que de acuerdo a lo que se nos dice en Apocalipsis capítulo 13, y de hecho Elena de White lo trae aquí a colación, dice que a Satanás se le da poder incluso de hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. El único que podía descender fuego del cielo en el monte Carmelo en los tiempos de Elías era Dios. Por eso los profetas de Baal y Ashera no pudieron. Pero llegará el momento donde Dios le tiene que permitir a Satanás poder hacer cosas como, en este caso habla de descender fuego del cielo, pero no se crean que literalmente es que desciende fuego, aunque no estoy diciendo que no pueda descender, puede descender literalmente fuego del cielo. De hecho, con Job pasó eso, ¿se acuerdan? ¿Quién descendió fuego del cielo y consumió aparte de lo que Job tenía? No solo había ganado, sino que había personas. Bueno, evidentemente era Satanás. Pero lo interesante es que este fuego del cielo tiene que ver con un derramamiento del Espíritu Santo, así que estos milagros tendrán que, de alguna forma, o son el producto de o que tienes el verdadero Espíritu Santo o que tienes el falso Espíritu Santo. Por eso es que Dios le permite a Satanás realizar estos falsos milagros. Y nosotros jamás deberíamos decidir si algo es verdad o no basado en milagros. Siempre deberíamos basarnos en lo que está escrito. Por eso dice Isaías 8:20, escrito está. Isaías, por supuesto que bien escrito está, pero Isaías 8:20, me adelanté en lo que iba a decir, pero Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a estos porque no les ha amanecido. O sea, tenemos que
pedir, ver si esto está basado en un escrito está. Recuerden que Satanás hizo milagros delante de Jesús para que Jesús realmente creyera que, bueno, realmente parece que Satanás podía darle todo lo que Satanás prometía darle. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dio a Jesús, le mostró, parece una visión, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? Y dice que le mostró los reinos del mundo. Yo no sé cómo uno puede hacer desde el desierto, desde el desierto de Judea, para ver los reinos del mundo. Evidentemente lo que Satanás le estaba mostrando es un tipo de visión, o por lo tanto estaba haciendo un tipo de milagro, había algo sobrenatural, y Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, y ustedes saben cómo sigue, solo a Dios servirás y a Él adorarás. Y Jesús siempre se basó en un escrito está. Eso mismo es lo que deberíamos hacer nosotros. Yo quería colocar ese énfasis, voy a dejar de compartir ahora por un momento, porque nosotros debemos entender que si bien es cierto, el derramamiento de la lluvia tardía está asociado a milagros, o al revés, los milagros están asociados a un derramamiento de la lluvia tardía, pero no debemos basar nuestra fe en milagros. Nosotros debemos basar nuestra fe en un escrito está, en lo que está o no está escrito en la Biblia. Ahora, les hago una pregunta. La lluvia, en esencia, lo que va a descender entonces, de acuerdo a lo que vimos aquí, ¿son milagros solamente? ¿La lluvia tardía, en este caso, solo se manifestará en milagros? ¿O hemos visto que hay algo más? Bueno, hemos visto cómo probar si algo es de Dios o no, también por sus frutos los conoceréis, pero la lluvia que Dios derramaba sobre su pueblo, a nivel espiritual, no solo se refería a milagros, se refería, por supuesto, a milagros también, pero los milagros son un medio que Dios utiliza para algo más grande. Los milagros son también podríamos decir, instrumentos que Dios utiliza para comunicar algo, porque en esencia lo que debe ocurrir no es que venga el milagro para que venga el fin. La Biblia dice que el Evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces vendrá el fin. Así que evidentemente los milagros vendrían como algo mucho más importante, y eso más importante es proclamar el mensaje celestial que mencionaba Elena de White, que se acuerdan cuando leímos que decía que vio personas con los semblantes iluminados, brillantes de santa consagración, que se apresuraban de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial y predicarán el mensaje por toda la tierra. Esto nos debería hacer pensar en Apocalipsis 18:1, que dice que vio un ángel, Juan, descender del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. Así que definitivamente antes que los milagros está el mensaje que Dios quiere que se proclame. Pero ese mensaje tiene que ser dado a conocer al ser humano, y especialmente a quienes van a ser los instrumentos de Dios para dar a conocer el mensaje, porque no es que nosotros vamos a dar un mensaje que no conocemos. A veces nosotros distribuimos literatura que nunca leímos. Puede ser que no la leímos porque a veces la literatura que distribuimos es un resumen de otros libros más grandes que sí leímos. Pero cuando vamos a aconsejar a alguien algo, deberíamos nosotros haberlo experimentado primero. Así que si nosotros vamos a proclamar un mensaje, definitivamente Dios se tiene que asegurar que nosotros lo estamos conociendo bien al mensaje. Y si nosotros tenemos algún preconcepto, algún prejuicio, alguna cosa que realmente estamos entendiendo mal, Dios nos tiene que corregir, porque no es poca cosa lo que Dios pide de nosotros. Nosotros tenemos que representarlo delante del mundo como es Dios, en su carácter. Dios es amor, y por supuesto, no solo basta con que amemos a las personas, tenemos que transmitirle el mensaje correcto. Así que en otras palabras, con respecto a esta partecita, antes que los milagros, hermanos, está la enseñanza que Dios quiere darnos. Recordemos que Jesús dijo, lo leíamos también ayer, creo, en Juan 16:13, cuando Jesús decía que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que no solo nos haría conocer la verdad que ya se nos ha dado y poder comprenderla, sino que se nos haría conocer a futuro esa verdad. Y esto tiene que ver, por supuesto, con entender profecías. Esto tiene que ver, porque esto no es solo algo que Dios le dio a los profetas para que entendieran. Los profetas escribieron para nosotros. Ellos ellos recibieron revelación, ellos recibieron inspiración, pero Dios a nosotros nos da iluminación, Dios a nosotros nos da luz, Dios a nosotros nos da enseñanza. Por lo tanto, la lluvia tardía no es esencialmente el poder de hacer milagros. La lluvia tardía es un mensaje celestial, en esencia.
que tiene que ser asimilado, conocido por el ser humano, y que como consecuencia de aceptar ese mensaje, de aceptar esa luz que Dios da, entonces se producirán milagros. ¿Ok? De hecho, en cuanto a esos paralelos entre lluvia y mensaje y luz, vamos a hablar un poco más mañana cuando hablemos acerca de la lluvia temprana y qué es en esencia. Ahora estamos enfocándonos en el concepto de lluvia tardía. Ahora, la lluvia tardía implica, por lo tanto, como vimos, la enseñanza de Dios. A eso se refiere Moisés cuando, si recuerdan, en Deuteronomio 32:2, ustedes pueden seguir ahí con la Biblia, pero en Deuteronomio 32:2, Moisés, escribiendo algo totalmente inspirado por Dios, dice que la lluvia está relacionada con enseñanza. Por supuesto, esto habla de la lluvia temprana como de la tardía, pero por supuesto entonces se aplica a la tardía. Dice Deuteronomio 32:2, goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿A qué compara entonces Dios su enseñanza? A la lluvia. Y dice que goteará, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto a la esencia de lo que es la lluvia, porque la lluvia es literal, pero también la lluvia representa algo. Y a lo que lo compara, dice Dios, es a su enseñanza. Así que antes de ser solamente un poder de hacer milagros, como muchos creen, la lluvia tardía es enseñanza, es luz. Es una luz que al aceptarla trae consigo el poder de la victoria y por lo tanto también el poder de hacer milagros. Pero nadie, de acuerdo a lo que sabemos, va a recibir más luz si no está de acuerdo en vivir primeramente respecto a la luz que ya tiene. Eso es algo donde vamos a profundizar en el día de mañana. Dios no va a dar más luz al que todavía no está viviendo conforme a la luz que tiene. Y es interesante que esto está conectado con Dios no va a dar lluvia tardía al que no está viviendo conforme a la lluvia temprana. La lluvia temprana es un concepto muy importante, así que no se pierdan el tema de mañana. Ahora, ¿qué pasa cuando recibimos esa luz? Evidentemente lo que recibimos al recibir esa luz, esa enseñanza, al aceptarla, lo que estamos haciendo es también recibir el poder que Dios nos da. Recuerden algo que dijimos ayer. En Romanos 12:2, yo hice mucho énfasis en ese texto ayer. Si ustedes recuerdan un texto donde yo hice mucho énfasis, quizás recuerden Romanos 12:2, donde les mencionaba que la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, si bien nosotros tenemos luz, es necesario que comprendamos esa luz que tenemos, es necesario que además vivamos conforme a la luz que tenemos, para que entonces Dios nos dé más luz, y por lo tanto, otra forma de decirlo es, si yo realmente quiero obtener la lluvia tardía, primero entonces yo tengo que aceptar la temprana, y por lo tanto tengo que vaciarme de prejuicios, y tengo que ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Acuérdense que lo leíamos también ayer, donde Pablo decía que aún no sabemos nada como realmente debemos saberlo. Así que por lo tanto debo aceptar la luz que Dios me da, a fin de vivirla, y viviéndola obtendré entonces más luz. Ahora, dicho eso, les hago una pregunta. ¿Qué sucederá cuando tengamos esa luz que Dios quiere que tengamos? ¿Qué sucederá cuando tengamos esa luz que Dios quiere que tengamos para alumbrar, iluminar la tierra con su gloria? Bueno, la realidad es que de alguna forma ya estoy respondiendo la pregunta en la misma pregunta, especialmente en la segunda pregunta que hice, porque lo que va a suceder es que cuando Dios nos dé esa luz, nosotros vamos a poder iluminar al mundo. Si nosotros vamos a iluminar al mundo conforme a Apocalipsis 18:1, y esto significa dar a conocer un mensaje, que no es cualquier mensaje, es el mensaje celestial, que ustedes conocen, o los que no, les digo, en esencia es el mensaje del tercer ángel, entonces nosotros primero tenemos que comprenderlo. Ahora, fíjense qué interesante que ese mensaje que será predicado a todo el mundo para que entonces venga el fin, y que aparece en Apocalipsis 18:1, es lo que se conoce como el fuerte pregón. Un fuerte pregón, un fuerte clamor de un mensaje que rodeará toda la tierra, una predicación como nunca antes se vio, a lo ancho y largo de este mundo. Ese será el fuerte pregón profetizado en la Biblia
por personas, que es interesante, estos profetas que profetizaron esto, desearon vivir en el tiempo en que estamos viviendo nosotros hoy. Miren, nosotros estamos viviendo en tiempos sumamente importantes, donde ellos desearon vivir, pero Dios no les concedió a ellos vivir en este tiempo, les concedió vivir a ellos en aquel tiempo. Pero eso que ellos escribieron, lo escribieron para nosotros, porque muchas de las cosas que ellos escribieron no se cumplieron en sus días, algunas sí, pero todas se van a terminar cumpliendo en la última generación de personas que Dios tiene sobre este mundo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, repito, Primera de Pedro, capítulos 1, versículos 10, 11 y 12, es interesante que allí dice Pedro que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y no es que ellos no podían recibir de esa gracia, pero parece que había una gracia especial destinada a vosotros, y si bien es cierto, Pedro está hablando a los contemporáneos, y esos eran vosotros porque recibieron gracia, como yo les mencioné, también es cierto que hay cosas que no sucedieron en sus tiempos, pero que van a suceder al final de la historia. Y nosotros estamos viviendo en esos tiempos del final de la historia. Así que repito, dice ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea, buscaron diligentemente, e indagaron acerca de esta salvación. Esta salvación habla del plan de salvación y habla del autor del plan de salvación y habla evidentemente también de conocer al Hijo de Dios. Y dice que ellos escudriñaron, profetizaron acerca y escudriñaron. Me imagino a, por ejemplo, Daniel con profecías y él tratando de entenderlas, que de hecho no las entendió todas. Por eso Daniel quería insistir en que Dios se las explicara, y aunque Dios le explicó algunas, hay otras que le dijo, no, Daniel, esto no es para ti, esto no es para tu tiempo, esto es para el tiempo del fin, tú vas a descansar, o sea, tú vas a morir, y al final te vas a levantar para recibir tu heredad, pero deja porque esto no es para tu tiempo. Ahora, lo que no era para el tiempo de Daniel, y él inteligente y profundamente interesado, estaba en indagar acerca de estas cosas, y puse un ejemplo de Daniel, pero hay muchos otros, dice la Biblia que sí es para nosotros, porque hay una profecía también que así lo indicaba en Daniel capítulo 12, versículo 4, que la ciencia aumentaría. Y si bien algunos perfectamente, y me parece que correctamente, lo podrían interpretar como que la ciencia que aumentaría son estas cosas, ¿no? Celulares, cosas por el estilo, bueno, la tecnología en general, pero no es de lo que la Biblia está hablando, sino de la ciencia, del conocimiento de la palabra de Dios, de la ciencia de Dios. Y eso solo se puede hacer a través de un gran derramamiento de enseñanza que Dios tiene que derramar sobre nosotros. Y ese gran derramamiento de enseñanza tiene que ver con la lluvia que acabamos de leer hoy cuando leíamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 2. Entonces, bueno, dicho esto, dice que esos profetas escudriñaban qué persona, dice el versículo 11, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ellos no solo pudieron ver, por lo menos parte, de lo que Dios, o pudieron ver lo que Dios les mostraba en cuanto al plan de salvación, y obviamente que el centro era Cristo, sino que podían ver las cosas que vendrían por causa de los sufrimientos de Cristo, de la crucifixión de Jesús, de que Jesús entregó su vida por amor al mundo. Las cosas que vendrían después son también de suma importancia. Y dice luego, versículo 12, y este es clave, a estos se les reveló no para sí mismos, que era lo que yo les mencionaba hoy, sino para nosotros, dice Pedro, y si esto se aplica a los tiempos de Pedro, con más razón a nuestros tiempos, hermanos queridos, y dice que ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y luego dice esto que realmente no sé si logramos entender en profundidad, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos queridos, los momentos solemnes en los que estamos viviendo hoy, en los que quisieron vivir también los que escribieron acerca de estas cosas, son de un interés enorme para todo el universo. Los ángeles quisieron estar en nuestra posición para poder comprender y ejecutar lo que Dios indicará a su pueblo. Nosotros realmente seremos obedientes a Dios
para hacer lo que Dios nos pide, que en esencia es que creamos a un evangelio capaz de transformarnos y que podamos entonces en nuestras vidas ejecutar, poner en práctica esas obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas, o no. ¿Creemos que Dios tiene poder para transformarnos completamente y darnos un carácter conforme a la semejanza de su Hijo, o no? Porque en eso se basará si tú estarás en el camino correcto o no estarás en el camino correcto. Yo les mencioné hoy que les quería compartir algo más, es lo que va a aparecer en pantalla ahora, y les pido que presten suma atención a esto que voy a leer a continuación. Ella menciona, Elena de White, en el libro Historia de los Profetas y Reyes, en las páginas 393 y parte de la 394, lo que aparece allí. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Y créanme que si bien es cierto en el contexto, ella está hablando de las personas que viven en el mundo, perfectamente por lo que leímos anteriormente entendemos que esto afecta a todo el universo, por eso el conflicto no es un conflicto terrestre, es un conflicto cósmico, y por lo tanto es de abrumador interés también para los ángeles, para los mundos no caídos, y por lo tanto para todas las inteligencias celestiales que Dios creó. Dice aquí entonces ella, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Es interesante, observen, dice ella, las relaciones que existen, observan ellos, estos estadistas y gobernantes, observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. Esto también es lo que dijo Jesús, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 21, cuando él menciona que el mar, la bravura de las olas, el clima en esencia, todo sería trastornado, que las naciones estarían preocupadas por las cosas que sobrevendrían, evidentemente, en la tierra. Y es ahí cuando él menciona que deberíamos, en esos precisos momentos, erguir nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Y esas cosas están pasando hoy en día, hermanos. Me gustaría muchísimo, pero no disponemos de ese tiempo, de poder mostrar noticias actualizadas de cosas que están pasando en el mundo ahora mismo, que ya las que estaban pasando el año pasado eran tremendas, las del año anterior también, pero cada vez esta situación se intensifica mucho más. Ahora, muchos, es interesante que hoy no son adventistas, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que se nos dice, se unirán a la iglesia de Dios. Dios los está preparando para cuando llegue el momento, y cuando Él los llame, ellos van a obedecer la voz de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros conocemos que de la misma forma que Dios creó seres humanos, entre otras cosas, porque no fue el principal motivo, para repoblar el universo por los ángeles caídos, se nos dice, y Elena de White es clara, en que lo mismo pasará con la iglesia. Muchas personas que no eran fieles, que dejaron sus lugares vacíos, es una metáfora el tema de los lugares vacíos, obviamente, pero bueno, se fueron del ejército de Jehová de los ejércitos, igualmente serán suplidas por otros. Yo no soy adventista desde hace mucho, pero me pongo a pensar, yo ¿a quién tuve que sustituir? Señor, ojo, Dios no quiere que ninguno perezca, así que no es que después, si no hay más lugar, Dios no puede traer a nuevos, es primero vaciar las estanterías para llenar de nuevas personas. No, no es lo que Dios enseña bajo ningún punto de vista, pero evidentemente es lo que tristemente termina ocurriendo cuando muchos se bajan, entonces Dios vuelve a llenar. ¿Quiénes son los que se habrán bajado para que yo ocupe el lugar que estoy ocupando? ¿Quiénes son los que se habrán bajado para que ustedes ocupen el lugar que están ocupando? Y de hecho una pregunta crucial en esta hora. ¿Nosotros nos bajaremos de nuestros lugares? ¿Abandonaremos la batalla? ¿Nos uniremos al otro ejército? Porque solo tenemos dos ejércitos. O estaremos en el ejército de Dios o en el ejército del enemigo de Dios. ¿A qué ejército queremos pertenecer? ¿Realmente queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos prepararnos para la batalla? Jamás podremos vencer si no permitimos que Dios nos entrene previamente. Y eso significa permitir que Él pueda obrar en nosotros cuando vengan tentaciones, ayudándonos a vencer las tentaciones. No deberíamos estar diciendo al Señor, ¿por qué
provocas esto? Y enojándonos con Él. Obviamente Él no quiere que nos pasen cosas malas, pero Él las tiene que permitir para ayudarnos a enfrentar las cosas que vendrán luego, porque si no, ¿cómo podremos subsistir en aquel entonces? Jeremías dice claramente, si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y si corriste con los de a pie, ¿cómo harás con los que contienden a caballo? Decía en el versículo en la parte justamente anterior. Así que no deberíamos jamás decir nosotros, no, ahora no guardo el sábado, ahora no doy el diezmo, ahora no hago muchas cosas, porque la verdad es que no puedo, pero en aquel tiempo podré dar mi vida por Cristo. Eso terminaría siendo contradictorio, eso es una locura. Jamás yo voy a poder decir, no puedo levantar una pesa de 5 kilos, pero la que viene, la de 2 toneladas, voy a levantar. No se puede. Tú tienes que permitir que Dios te entrene antes, para que tú aprendas a convivir con Él y a vivir por fe, que de eso se trata, para que tú puedas ser justificado en sus palabras, para que tú puedas ser justificado como Dios quiere, no en tus obras, porque no eres salvo por obra, eres salvo por gracia, mediante una fe que obra. Entonces, con esto en mente, deberíamos pensar seriamente, hermanos, cuando tenemos problemas dentro de la iglesia, cuando nuestros hermanitos nos tratan mal, cuando nuestros líderes nos tratan mal, o cuando quien sea quizás no nos sintamos bienvenidos, entendamos que Dios, en el periodo de la historia cristiana, tuvo 7 reparticiones conforme a esas 7 iglesias que se nos aparecen, y nosotros estamos en la última. No hay una 8ª iglesia. De esta iglesia nos saldrá otra. Si nosotros nos vamos de Jerusalén, ¿a dónde vamos a ir? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a todos los discípulos, bueno, todos me han abandonado, ¿y ustedes qué van a hacer? Y Pedro les dice, ¿y a dónde iríamos si te abandonamos? ¿Dónde irían ustedes, hermanos? ¿Ustedes realmente se creen que hay verdad fuera de Jerusalén? Cuando Jesús se encontró con la samaritana le dice, bueno, ¿son los judíos de Jerusalén o somos nosotros los que tienen la verdad? Y Jesús le dijo claramente que la salvación proviene de Jerusalén. En Jerusalén es donde está la verdad. En Jerusalén es donde está el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que es la iglesia que Dios tiene en este mundo, que dice la Biblia que es columna y baluarte de la verdad. Así que, ojo, hermanos queridos, evidentemente esta iglesia aún no es perfecta, aún no es sin mancha y arruga ni cosa semejante, porque aunque Dios cubre nuestros pecados, evidentemente está en un proceso donde nos tiene que quitar lo que todavía no ha podido. Pero ese momento sí llegará. Ese momento llegará donde tú serás perfecto, donde tendrás el carácter de Cristo. Y no estoy hablando de una naturaleza perfecta, la cual Dios realmente te dará, pero en su segunda venida. Estoy hablando de una mente, que es la mente de Cristo. Para que si Cristo va a vivir en ti, entonces tu mente va a pensar como pensaba la mente de Cristo. Vas a poder actuar como actuaba Cristo y por lo tanto vas a vencer como venció Cristo. Esto es lo que se nos promete. Y es interesante, y yo ya estoy culminando por las dudas. Ayer nos pasamos un poquito, les pido disculpas si nos estamos pasando ahora, pero voy a tratar de acelerar esta parte. Es una última cita que quiero leer, que tiene 2 partes realmente, donde ella menciona, Elena de White, acerca de esto que yo les estaba mencionando, y dice que Dios tiene un pueblo preparado ahí afuera, al cual cuando llegue el momento, conforme a la profecía de Apocalipsis 18:4, le dirá, sal de ella, pueblo mío, refiriéndose a Babilonia, para que se una a su verdadero pueblo. Y Dios obviamente lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero especialmente tiene un pueblo que conformará parte de esa última generación que Dios utilizará para iluminar la tierra con su gloria. Miren, ahí dice algo muy interesante. Entre los habitantes de la tierra, dispersos en todo país, quienes no han doblado, perdón, me faltó una palabrita. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Dice que hay entre los habitantes de la tierra dispersos en todo país. Esto significa, hermanos, que si esto es así, acá no quiero ponerme a especular evidentemente, pero me siento completamente tentado a decir lo que voy a decir. Si esto va a pasar o no, la realidad es que no lo sé, pero de acuerdo a lo que se nos dice, Dios tiene pueblo en todo país. Así que esos 144.000, evidentemente que también, como dice el texto de Apocalipsis, serán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que entendemos hoy en día implica también que va a haber de todo país, hermanos queridos.
no solo de aquí Uruguay, desde donde estamos transmitiendo, desde el distrito de Mercedes, sino que habrá de Argentina, habrá de Brasil, habrá de Italia, habrá de Suiza, habrá de Estados Unidos, habrá de cada país. Bueno, por lo menos es eso lo que pareciera darse a entender cuando dice aquí que Dios tiene un pueblo que no ha doblado su rodilla ante Baal, disperso en todo país. Y luego dice, como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche. Fíjense, hermanos, qué impresionante esta ilustración que Elena de White coloca. Cuando tú te sientas en situaciones donde hay tinieblas a tu alrededor, angustia y dolor, fíjate que es el momento donde más tú puedes llegar a brillar. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la África pagana, en las tierras católicas de Europa, así que hermanitos de Europa, los que están conectados, hay salvación allí también, y Dios dice que tiene un pueblo allí preparado. Y de Sudamérica, creo que la mayoría de los que estamos conectados somos de aquí de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Esto es impresionante. Aquí está la esencia del evangelio eterno, que es colocar la ley de Dios en el corazón humano, y es por lo tanto a través de ese medio testificar de que Dios tiene poder para convertir pecadores de las tinieblas a su luz admirable, y de estos países oscuros a personas que realmente salgan con rostros brillantes y luz resplandeciente, que serán evidentemente, que les llamarán la atención al mundo entero. Y dice ahí que evidentemente una nota tónica ahí, o sea, un momento, en ese momento crucial, será que será demostrado por la obediencia. Es que la justificación por la fe es demostrada a través de la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Por eso, y no me quiero adelantar, pero sí les quiero decir que bueno, en uno de los temas donde me centraré en el mensaje del tercer ángel, el último mensaje que Dios da al mundo, un mensaje que Elena de White dice que engloba todos los demás mensajes, el del primero y el del segundo, la última parte, que es la esencia del mensaje del tercer ángel, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, evidentemente está hablando de todos los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús. Así que es interesante que la justificación por la fe se evidencia a través de guardar la ley. Cuando hablo de guardar la ley no es intentar guardarla, hermanitos queridos, como lo solemos hacer nosotros, sino es guardarla realmente. Y entonces acá finaliza la cita. Ahora mismo se están revelando en toda nación, en toda lengua y pueblo, y en la hora, dice, repito, ahora mismo estas personas, está hablando, se están revelando en toda nación, en toda lengua y pueblo, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, que evidentemente el mundo vivirá, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, de acuerdo a Apocalipsis 13:16, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo, citando Filipenses 2:15, y dice ella, culmina diciendo, cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor o el esplendor con el que brillarán. Historia de los patriarcas y profetas, páginas 140 y 141. ¿Tú quieres saber lo que la Biblia enseña que sucederá con esos hombres, mujeres y niños que Dios utilizará para que su nombre en el mundo sea dado a conocer, que su carácter en el mundo se ha dado a conocer y que nadie pueda colocar ninguna excusa y que por lo tanto su nombre sea vindicado? Bueno, no voy a leerlo ahora, sino que lo dejo como algo que deberías hacer tú, con mucha oración, en algún momento, ojalá que de este día, siendo de que ya tienes este mensaje en la mente, y es lo que se encuentra en Joel capítulo 2, desde el versículo 1 al 11. Repito, Joel capítulo 2, versículos 1 al 11, describe todo esto de lo que estamos hablando que sucederá con el pueblo de Dios, ese gran ejército que Dios
logrará formar de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo te pregunto en esta hora, ¿quieres ser parte realmente de este ejército? ¿Quieres ser parte de este ejército que Dios levantará? ¿Quieres realmente ser parte de ese ejército que Dios levantará para llenar la tierra con su gloria? Tú puedes escribir ahí, si quieres, en los comentarios, algo para que otros lean. Tú puedes sencillamente pensar y decidir en esta hora si realmente quieres ser fiel a Dios. Pero para eso tienes que creer. Si tú realmente quieres ser parte de este ejército que Dios está formando y estamos viviendo los momentos más solemnes de la historia del mundo, luego de ese momento de la cruz del Calvario, por supuesto, pero son los momentos previos a la segunda venida de Jesús, entonces debes entender que debes aceptar la luz que Dios te ha dado. No debes rechazarla, sino que debes vivirla. Entonces Dios te dará más luz, Dios te dará la lluvia tardía. En otras palabras, cuando vivas conforme a la lluvia temprana, Dios te dará esa última lluvia que generará fruto para vida eterna. Este será el tema de mañana. En esencia, ¿qué es lo que me va a permitir recibir la lluvia tardía? Evidentemente es vivir conforme a la luz que tengo, que Dios me ha dado, y por lo tanto vivir conforme a la lluvia temprana. Y vamos a entender qué es, cuánto implica, qué relación tiene la lluvia temprana con todo eso. Que Dios te bendiga grandemente, hermano querido. Que la paz de Dios sea sobre ti, sobre cada uno de tu familia. No te olvides de estas cosas. Tú eres sumamente importante para Dios. Si no fuera así, entonces Dios no nos hubiera traído en esta hora para poder hablar de estos temas tan importantes que tienen que ser dados a conocer al mundo entero. Vamos a culminar en esta hora con una oración. Después de la oración, entonces, yo voy a colocar ese canto que nos ha identificado durante estos días, y entonces estaremos despedidos y nos volveremos a encontrar mañana, si Dios quiere, a las 6 de la mañana. Así como estamos, los invito a orar. Amado y poderoso Dios, tú sabes todo, Señor. No hace falta que ni siquiera oremos para comunicarte a ti nuestros deseos, nuestros anhelos que tenemos en el corazón. Pero tú quieres que lo hagamos, Señor, para que realmente tú puedas, delante del universo, ser habilitado para poder cumplir en nosotros esa promesa que nos has dado. Tu palabra dice, buscad y hallaréis. Y esa promesa que tú le has dado a esa última iglesia es que sería llena del Espíritu Santo. Por eso rogamos en esta hora, Señor, que conforme a lo que tú nos estás enseñando, nos prepares para ser instrumentos, para ser vasos que sean vaciados completamente del yo, y que puedan ser instrumentos donde pueda ser derramada la lluvia tardía y llenarnos completamente, Señor. Ayúdanos a que no nos guardemos nada para nosotros mismos, que nos vaciemos completamente de nosotros, que viva Cristo en nosotros, que las personas no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo, así como cuando veían a Cristo realmente veían al Padre. Te pido en esta hora que bendigas a los que están aquí conectados, hermanos, no solo de aquí del distrito de Mercedes, de diferentes partes de Uruguay, sino de otras partes de este planeta Tierra que tú creaste para honra y gloria de tu santo nombre. Te pido en esta hora, conforme a tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros realmente pueda ser lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos sin merecerlo, pero porque nos amas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.